instancia, se ayuda a alguna en realidad, a toda la sociedad, en cualquier ámbito que uno se imagine, todo esto es muy útil. Y además tiene un futuro, bueno, ya ni siquiera podríamos decir, ni siquiera futuro ni presente. Esto ya existe hace mucho tiempo y es un avance vertiginoso el que estamos viviendo. Primero, ¿qué es la carrera? Es una ingeniería, como les dije. En una ingeniería se aplican conocimientos científicos y tecnológicos para utilizar los fenómenos naturales a favor de lo que queremos, o sea, a dar solución a problemas de la humanidad. En esta profesión tenemos como objetivo la creación de nuevos productos y soluciones tecnológicas que mejoran la vida de las personas en diversos ámbitos y entornos. Y acá integramos el hardware y el software mediante diseños avanzados. ¿Sí? Hay varios tipos de ingeniería, ¿no? Tenemos ingeniería civil, metalúrgica, de minas, etc. Pero esta es la ingeniería de las TICs, o sea, es la ingeniería más tecnológica que puede haber. O sea, es una ingeniería en que lo que está en juego no necesariamente son cosas tangibles. Por ejemplo, en ingeniería de minas, lo que se explota, ¿qué cosa es? Se explotan minerales, se saca... ¿Qué pasa cuando se acaba eso? Por ejemplo, gas de camisea, no es cierto, ¿no? Dice que dura 20 años. El cobre del Perú, no se sabe, unos 20 o 30 años se proyecta. ¿De ahí qué va a pasar? O sea, ¿qué va a hacer en nuestro país? El petróleo, todo es igual. O sea, al final son cosas que se acaban. De ingeniería civil depende de construcción, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Depende de materiales que uno tiene que modificar para levantar un edificio, la arquitectura también depende de eso, etc. Pero en este tipo de carreras tecnológicas, el límite está aquí, está en la cabeza, es todo lo que uno puede hacer, todo lo que se te ocurra. Estamos hoy en 2013, me parece mentira que hace 20 años, todas las cosas nuevas que empezaron a salir, yo me acuerdo, mi hermano, cuando estudiaba una carrera de ingeniería de sistemas, cuando compraron laboratorios de computadoras, como más o menos parecidas a las que conocemos hoy en día, aunque eran mucho más grandes, era toda una novedad. O sea, en todo el sur del Perú era la novedad. O sea, un disco duro era gigante, ¿no? O sea, había un rack de discos duros y era el porte de una mesa, digamos, o sea, del porte del tablero de una mesa, así más o menos era un disco duro. Y eso llevaron a la universidad. Entonces uno podría pensar en ese momento, wow, qué tal avance, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero estamos hoy en 2013 y nos preguntamos, uno puede decir, ha pasado todo ese tiempo y aún así esto sigue cambiando y va a seguir cambiando. Con la tecnología que tenemos en un celular cualquiera, ni siquiera un smartphone, con la tecnología que hoy tenemos en un celular, el hombre viajó a la luna en los 70, con esa misma tecnología, o sea, con esa capacidad de memoria y con esa capacidad de procesamiento. Esto es toda una revolución, y es la revolución de la sociedad de la información. Entonces, los ingenieros de esta profesión estamos a la cabeza de la sociedad de la información, porque lo que está en juego aquí es información, control, automatización de las cosas. O sea, es una ingeniería en la que se puede hacer todo esto, ¿no? Estamos a la cabeza de la sociedad de la información, de la revolución tecnológica en las telecomunicaciones, la automatización industrial, procesamiento de la información, la robótica, la bioingeniería, inteligencia artificial, microelectrónica, redes multimedia, etc. Acá no sé si se verá bien, pero en este gráfico que está aquí, este es un gráfico que nos ha pasado un compañero que ahora vive en Estados Unidos, donde se indica la tendencia mundial, pero sobre todo en Estados Unidos, en los países desarrollados, ¿no? ¿Cuánto gana un ingeniero? En segundo lugar, en primer lugar está arriba lo que gana un ingeniero, ¿no? Al año, $75.000 si es que no tiene grado académico, o sea, título profesional. Pero si tiene máster o título profesional, $99.000 al año, ¿no? Esto, bueno, tomando datos de Estados Unidos.
En segundo lugar están los que se dedican a computadoras y a las matemáticas. En tercer lugar, los que se dedican a los negocios, o sea, administración de empresas, etc. Cuarto, los que se dedican a ciencias de la salud. Quinto, ciencias físicas, astrofísica, estas cosas, ¿no? Ciencias sociales después, luego viene agricultura, recursos naturales, luego periodismo, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar está la ingeniería. Y esto no es una proyección, es lo que hoy en día pasa y lo que va a seguir pasando. Porque ya hace mucho tiempo es así. Luego otro gráfico muy interesante, que es STEM. STEM se conoce como las carreras que son de ciencia, tecnología, etcétera, energía, medio ambiente, pero sobre todo ciencia y tecnología. Estas carreras, STEM, fíjense a la izquierda el porcentaje de, o sea, lo que está a la izquierda, los gráficos de la izquierda son más grandes, ¿no es cierto? Esto indica el tipo de ganancia, o sea, ganancia, es decir, laboralmente cuánto se le paga a una persona que se dedica a esto. Y a la derecha están todos los que son non-STEM, o sea, los que no se dedican a este tipo de carreras. Es mucho menos, como ven. Luego, ya viendo localmente, ¿no? Hay mucha necesidad de crear tecnología en nuestro país bueno, no solamente crearla, de innovar y también de mantenerla, ¿no? Como ustedes saben, hay un boom de las telecomunicaciones también. En nuestro país, desde la privatización del Perú, hace ya casi 2 décadas, esto ha cambiado vertiginosamente. Entonces hay mucha inversión privada. Y fíjense la gráfica, solamente los últimos, para que más o menos tengamos una idea, desde el 2007 y 2008 hasta nuestros días, se ha doblado la capacidad de la tecnología de comunicaciones móviles en el Perú. Se ha doblado literalmente. En el mundo, otra tecnología súper importante, como ustedes saben, es el Internet, donde el Internet lo lidera todo hoy en día, ¿no? El Internet, más o menos hasta el 2009, si vemos ese punto en la gráfica, miren, en 2002 tenía 2.000 millones de páginas web, ¿no? Luego 11.5 mil millones, 19.000 millones de páginas web antes de 2009. Hoy en día, más o menos estaremos en 24.000 millones de páginas web. Es un tráfico de datos alucinante, o sea, es un tráfico de datos increíblemente fuerte, que requiere mucha capacidad tecnológica para que todos estemos comunicados. El pronóstico de Internet para dispositivos móviles a nivel mundial sigue en crecimiento. Esta tendencia no ha cambiado hace muchísimos años, sigue en constante crecimiento. La inversión extranjera en nuestro país en algo que está muy a la mano y que todo el mundo conoce, que son las telecomunicaciones. Luego de la privatización de las telecomunicaciones, el rubro en el que más se invertía en el país, o sea, en inversión extranjera directa, era justamente en tecnologías de telecomunicación. Esto ha ido cambiando, ha variado un poco, ha caído un poco en los últimos años, pero esto se debe a que la infraestructura más importante de telecomunicaciones ya se hizo. Entonces ahora ya no se requiere tanta inversión inicial como al principio, ¿no? Y aquí está un gráfico comparativo de justamente las tecnologías de comunicaciones, la minería, la energía, ¿no? Y toda la industria en general, ¿cuánto es que se invierte? Yo he resaltado ahí las comunicaciones, un 19%, pero también hay que tener en cuenta que nuestra carrera también se desempeña en minería y en industria. Entonces, si sumamos 21 más 15 más 19, estamos hablando de más del 50% de fuerza que tiene esto en el país, ¿no? Se hizo una estadística hace algunos años, hace 2 años, si no me equivoco este dato. Hay un déficit en Latinoamérica de este tipo de profesionales, se calcula en 220.000. Es relativamente alto para nosotros, ¿no?
220.000 profesionales electrónicos y de telecomunicaciones en Latinoamérica es un número muy alto. Pero eso no es nada en comparación al 1.200.000 que necesitan en Estados Unidos para el rumbo al 2020. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? Saludos. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, hay micros. Hola, Pablo. Buenas tardes. En la carrera dice Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Más o menos, ¿en qué me ayuda la electrónica hacia la rama de telecomunicaciones en sí? O sea, ¿cómo relaciono las dos partes? Porque sé que electrónica es una rama que es lo netamente físico, lo digital, y telecomunicaciones son señales. O sea, ¿cómo es la relación en la carrera? Gracias por la pregunta. A ver, ambas tecnologías, o sea, ambas cosas, digamos, tienen prácticamente una misma base. Se podría decir que es electrónica. La cosa es que en verdad las telecomunicaciones existen desde antes que la electrónica. O sea, si tú miras el telégrafo, eso existe del siglo XIX, no había la electrónica en ese tiempo. Claro. De hecho, por ejemplo, en España, el primer colegio de profesionales ingenieros de telecomunicaciones se creó en 1923 y no existía la electrónica. La electrónica se empezó a crear teóricamente en los 60, luego se empezó a implementar en los 70, etc. Y como la conocemos ahora, se podría decir que toda la electrónica es digital, o sea, todo es unos y ceros que se van enviando a diferentes lugares, en fin, ¿no? Y esa vendría a ser la base hoy en día de las telecomunicaciones también, pero también es la base de la electrónica de control. O sea, cuando hablamos de la carrera electrónica y telecomunicaciones, prácticamente como que tenemos dos áreas grandes. Un área de telecomunicaciones que es más conocida, en fin, y la otra área de control, pero es control y automatización electrónica de las cosas. O sea, es todo el control y automatización de dispositivos que pueden servir para industrias, plantas, fábricas, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Y es toda una rama también, y tiene también una base electrónica. O sea, si uno no conoce la electrónica como base, no puedes dedicarte a telecomunicaciones, tampoco puedes dedicarte al control. Eso más o menos, no sé si respondí tu pregunta, pero... Ahora, también hay otras cosas que se hacen en la carrera, como, por ejemplo, eso no se puede hacer sin saber, por ejemplo, sin conocer las arquitecturas de los computadores, por ejemplo, o dispositivos computacionales. Hay que conocer cómo funcionan los sistemas operativos, y eso ya tiene que ver con ingeniería de la computación, digamos. Sí. O sea, bueno, es otra área también, pero básicamente en la carrera nosotros no tenemos dos perfiles separados, sino que todos estudian juntos, todos. No hay dos especialidades, digamos. Todos salen con ingenieros electrónicos y de telecomunicación. ¿Alguna otra? No, es que antes. A ver, la oferta laboral. O sea, ¿cuáles son las salidas laborales? ¿Dónde en una ingeniería electrónica y telecomunicaciones puede trabajar? Cualquier corporación tecnológica que cualquiera se nos ocurra, transnacional. Ahí he puesto algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Acá por ejemplo me falta poner IBM, etc., ¿no? Cualquier compañía operadora de telefonía, cualquier operadora de internet, de servicios de internet, etc. Hay un montón de empresas de esto y en el Perú cada vez hay más, pero en otros países también hay un montón. En realidad, en el fondo, en resumen, cualquier industria, o sea, cualquier industria
cualquier industria que tenga algo de manufactura, ¿no? O sea, que necesite tener procesos automatizados, etc. Y no solamente en eso, o sea, puede ser cualquier empresa privada. En segundo lugar, como está ahí, las mineras, ¿no? Cualquier banco, ¿no? Empresas industriales, etc. Porque en el fondo, para lo que los preparamos aquí, es para administrar también tecnologías de información. Entonces, cualquier empresa, todas las empresas necesitan tecnologías de información. Hoy en día ni siquiera un colegio funciona sin tecnologías de información. Cualquier consultor independiente puede desempeñarse como jefes de sistemas, jefes del área de tecnologías de información, cualquier empresa. Pueden trabajar en cualquier empresa de base tecnológica, cualquier centro de investigación que desarrolle nuevas tecnologías, etc. También en asesoría científica, tecnológica, en empresas privadas, organismos estatales, etc. Actualmente tenemos, hasta hace un mes teníamos 14 egresados, hoy seguramente tenemos 20 y pico. Y según la última recolección de información que hemos hecho, en las empresas en las que están trabajando son en esas que están ahí, ¿no? En Extrata, Nexus Technology, en Gestión Telefónica del Perú, Calemágico, en Michel, EDAS Consulting, ASIS Technology Partner, que es una empresa de Lima, Vector Sistemas Electrónicos, Claro, Auditivo Laboro, Visión Linux, Ocitel, Ministerio de Comunicaciones, Segasa, Vietel. Vietel es la nueva operadora de telecomunicaciones que ha entrado al Perú, que es una empresa dinámica, que seguramente este año empezará a operar. Y creo que tenemos aquí, creo que son 5 egresados que están en Vietel, que los han contratado. Los grados y títulos, esto es simplemente una información general para todos. El bachiller, que es en ciencias, bachiller en ciencias con mención en ingeniería electrónica y telecomunicaciones, y el título profesional de ingeniero electrónico y telecomunicaciones. ¿Algún comentario a este momento? El ambiente está muy frío. ¿Algún profesor que se haga pasar como padre de familia para preguntar? ¿Algún alumno que se haga pasar como postulante para preguntar? Bueno, a ver. Eso más o menos es de qué trata la carrera, dónde pueden trabajar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, lo que les voy a presentar es qué características tiene este programa en nuestra universidad. ¿Sí? Primero, hay una diferencia que nosotros, no es porque estemos aquí, pero creemos que sí tenemos excelentes profesores y de reconocido prestigio. Quizás les sorprenda a algunos que son profesores jóvenes, etcétera, pero eso justamente es un valor agregado, ¿no? Porque casi todos nuestros profesores han estudiado en el extranjero y muchos de ellos recientemente han regresado, o sea, tienen todo fresquito. Han estudiado, ahí están las banderitas, Japón, España, Suecia, etc. Entonces, casi todos nuestros docentes de línea de carrera, por no decir creo que todos, han estudiado en el extranjero, han hecho sus posgrados en el extranjero. Tenemos docentes con doctorado que, haciendo un rápido censo entre profesores, digamos, en el sur del país, etcétera, en el Perú, debe ser una de las pocas carreras en nuestro país que tiene doctores en esta área. Doctorado es un tema complicado de hacer. A mí me tomó 6 años, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos docentes con doctorado y también otros con maestría. ¿Sí? También tenemos otro grupo de profesores que son profesionales de empresas que trabajan, por ejemplo, en Telefónica, Claro, Calemágico, en otras empresas.
La plana docente nuestra ha hecho en los últimos 6 años 37 publicaciones científicas. Esto quiere decir, no cualquiera es una publicación científica. Una publicación científica requiere mucho tiempo de trabajo, etcétera, y requiere estar actualizado al máximo en el área en el que uno está. Y en total, entre nuestros profesores hemos hecho 37 publicaciones científicas en los últimos 6 años. Bueno, acá me he puesto, ahí estoy yo, si se dan cuenta, aunque no se me ve, creo. Justamente hace 2 meses pues recibí un premio en Ecuador de una investigación, un congreso que hubo. Me dieron un premio por la mejor investigación en un congreso a nivel latinoamericano. Y hay otros muchos docentes que han obtenido muchísimos logros. Vamos a ver ahora la lista docente y les voy a presentar. Tenemos laboratorios muy buenos, 5 laboratorios especializados. 5 son específicos de la carrera y 2 de uso general, o sea, física y computación. Hasta esta fecha, la universidad, entre donaciones e inversión propia, ha gastado $350.000 en los laboratorios. Y tenemos 2 convenios importantes, otros más que están en gestión, con la Universidad Carlos III de Madrid, de España, donde varios de nuestros docentes han trabajado y colaborado. Un convenio con Ocitel, y bueno, hay unos recortes de periódico de estas cosas para que vean que no lo estamos diciendo al aire, ¿no? El plan de estudios también es una fortaleza nuestra, y aquí en este gráfico les muestro las líneas de conocimiento que tiene el plan de estudios. O sea, porque uno dice, bueno, ¿qué voy a estudiar en la carrera? ¿No? Entonces, lo que vas a estudiar es, empezando de arriba, bueno, vamos a ir hacia la derecha, control y automatización electrónico, ¿sí? En ese porcentaje, electrónica, física, bueno, se llevan también cursos de humanidades, ingeniería del computador, lo que te había comentado, ingeniería de computación, cursos instrumentales como por ejemplo comunicación oral y escrita, etcétera. Cursos donde se hace investigación, por ejemplo proyecto de tesis. Eso también es una cosa muy interesante, que el proyecto de tesis lo hacen dentro de la carrera en los últimos 3 semestres. Y esto lo hemos hecho así para que los alumnos salgan con la tesis bajo el brazo, digamos. O sea, porque a veces pasa en la práctica, y creo que a todos, si hay varios ingenieros, que pasa de que uno sale de la universidad, pues pasan 2 o 3 años y uno nunca hace la tesis. Entonces en la carrera, en los últimos 3 años, en 3 asignaturas, con la ayuda de asesores, los alumnos hacen su tesis. Simplemente tienen que terminar la carrera, hacer su bachillerato y luego presentar su tesis y se titula. Entonces eso es una muy buena noticia para todos, para ustedes, para nosotros, para los padres de familia también. Porque a veces pasa, hijito, 3, 4 años ahí sin hacer la tesis y nunca te gradúas. Eso es súper importante. Luego también matemáticas, ahí está una línea fuerte porque sin esa matemática ninguna ingeniería funciona. O sea, para ser ingeniero tiene que ser matemática. También radiofrecuencia, que son las antenas y estas tecnologías. Sistemas de comunicaciones, cursos de sociedad, sobre empresas, regulación, etcétera, regulación por ejemplo de telecomunicaciones, telemática, que son todas las redes de datos, de computadoras, teoría de la señal, tratamiento de la información y teología y filosofía. Las autoridades de la facultad, ahí está nuestro decano, el doctor Ernesto Cuadros, y bueno, quien les habla, como les había comentado, pues he estudiado, he hecho mi doctorado en España y tengo también otra maestría. En realidad, lo que vamos a ver a continuación es esto. Esto es importante. Fíjense, en varias universidades, si uno va a una carrera de ingeniería, ve al profesor y el profesor es ingeniero, normalmente, ¿no? Y de hecho se hace una costumbre que todos a su profesor en una carrera de ingeniería le digan ingeniero en vez de decirle profesor, ¿no? El ingeniero, si es que hace todo bien, en 5 años termina una carrera de ingeniería, si es que no jala nada, ¿no? Pues se puede retrasar un poco y a 5 o 6 años.
Una persona que hace maestría, además de esos 5 años de ingeniería que ha hecho, tiene que emplear 2 años más de estudios, entonces ya se convierte en 7 años para hacer máster, o sea, para tener una maestría. Y luego, pero eso es en el mejor de los casos, ¿sí? Luego, 3 años más, en el mejor de los casos, uno termina un doctorado. 3 años más de estudio. A veces se extiende a 4 o 5 años. O sea, estamos hablando de que un doctor se ha formado 10 años. 10 años para poder transmitir lo que sabe, ¿no? Y luego, alguien que hace una estancia postdoctoral puede emplear 1 año más en una estancia postdoctoral. ¿Sí? En esta carrera tenemos profesores doctores, ¿no? Como les había comentado. Fíjense, eso es un valor agregado y eso marca una diferencia de nuestra universidad. Yo les invito a que, digamos, vean otras universidades qué es lo que tienen, cuál es su plan docente, si lo ponen en internet. O sea, eso es muy importante. Los padres de familia, eso es un consejo que yo siempre doy. Dicen, ¿en qué universidad va a estudiar mi hijo? Bueno, hay que ver qué profesores hay. Porque puedes tener un plan de estudios maravilloso, puedes tener un laboratorio excelente, puedes tener la mejor infraestructura del mundo, pero ¿qué profesores tienen? ¿Qué profesores les van a enseñar a sus hijos? ¿Qué profesores les van a enseñar a usted? Eso marca una diferencia de esta universidad. Si hacen una encuesta rápida en cualquier otra universidad, así en esta área, mirando todo el sur del país, con seguridad les digo que los únicos doctores de esta área están en esta universidad. Están aquí. Ahí está el doctor Guillermo Rafael, ha trabajado no solamente aquí, sino que ha hecho su doctorado en España, ha hecho su postdoctorado en Irlanda, ha trabajado en Francia. Alex Cartagena hizo su doctorado en Japón, hizo su estancia postdoctoral, si no me equivoco, en Noruega, efectivamente en Noruega. Jessica Mosquera es otra doctora que estudia en Brasil. Y luego tenemos a varios profesores que han hecho maestrías. Han hecho maestrías en el extranjero, ¿no? En Suecia, justamente un grupo de 4 ahí los hemos juntado, todos ellos han estudiado en Suecia. En Taiwán, Australia, Alemania, Brasil, Argentina, ¿no? También tenemos instructores acreditados por la Academia Cisco, que Cisco es una corporación internacional de redes de comunicaciones. Y tenemos también profesores de empresa, profesores, por ejemplo, Germán Robles, que es supervisor de operaciones en Telefónica Móviles, después está en Valemágico, otro profesor también en Telefónica del Perú, que es el jefe zonal del equipo de Telefónica del Perú. También está el jefe de operación y mantenimiento de Claro, también es profesor nuestro, y así otros cuantos más. También el profesor Freddy Herrera, que está ahí sentado atrás, que ha estado en Japón 22 años. Él ha laborado en NEC Technologies. NEC es una empresa, una corporación internacional muy conocida, de diversas tecnologías, entre ellas equipos de comunicaciones, etc. Y él ha sido gerente de capacitación de esa empresa. Y ahora trabaja aquí con nosotros. También hemos tenido profesores invitados de diversas empresas en Lima, del sector, etc. Contamos también dentro de la carrera con la Academia Cisco, que es se puede decir, la Academia Cisco es como una escuela de redes de datos a nivel mundial. Quien obtiene una certificación de Cisco es como haber obtenido un TOEFL, digamos, en redes de datos, en redes de computadoras. Y en la carrera manejamos también este tema. Somos partners de Cisco. Nuestros laboratorios, como les había dicho, tenemos varios laboratorios, ¿no? Algunas fotos aquí y la inversión que más o menos ha ido costando cada uno de ellos. Bueno, fotos de algunos compañeros, estos ya egresaron. También, bueno, alguno por ahí podría estar. Si hasta aquí tienen una pregunta, ya para terminar el último tema. ¿Me dio una pregunta?
Alguien que necesite despertar de su letargo. A ver, simplemente para terminar. Uno se pregunta y dice, bueno, ¿yo qué aptitudes tengo? ¿Yo puedo estudiar esta carrera? Dice, si eres muy bueno en letras y no en matemáticas, uno puede decir, bueno, pues no puedo estudiar. Pero miren, hay muchos mitos sobre esto. En Lima, hace unos años, hay una preocupación mundial en el mundo, por ejemplo, de que las carreras de ingeniería, pues últimamente han perdido popularidad, porque como son un poco difíciles, pues, bueno, prefiero una carrera un poquito más fácil y ya, ¿no? Entonces hay una preocupación en el mundo de decir, bueno, hay muchos talentos que salen del colegio que podrían estudiar todo esto, pero no lo hacen, ¿sí? Entonces, muchas veces es cuestión de experimentar esto. O sea, una vez que uno lo experimenta, recién se da cuenta que estaba hecho para eso. El testimonio personal de los egresados, de profesionales de esta área, es que, bueno, una de las cosas buenas que tiene todo esto es que nunca te aburres. O sea, esto es tan bonito y es tan retante, digamos, en la vida diaria, que nunca te cansas de saber más. Uno puede decir, bueno, no soy muy bueno en matemáticas, tampoco en física soy muy bueno, ojalá, no sé, ya llevo la vacacional en el colegio. Bien, lo importante es que si te gusta, no importa que no seas tan bueno, ¿sí? Ese es un dato. Ahora, también hay que ver cuáles fueron las motivaciones que uno tenía en el colegio. He conocido un amigo en Lima, y esta es una historia real, ¿no? Un chico que en el colegio creo que estaba en los últimos puestos, hacía siempre vacacional, o sea, estaba mal. Salió del colegio como sea. Y alguien que lo conoció le dijo, oye, ¿por qué has sacado tú estas notas en el colegio si tú eres bien capo, ¿no? Y yo dije, bueno, si tú eres inteligente. Le hicieron un test de inteligencia y por poco no era Sheldon Cooper, así como de Big Bang Theory, no sé si han visto la serie. Digo, tenía unas capacidades alucinantes. Y en el colegio era un vago porque nada le motivaba. Más o menos. Entonces, ¿qué se puso a estudiar? Bueno, él se puso a estudiar un tema ya ultra volador, digamos, que es filosofía. Y es filósofo y todo, ya, pero ese tema sí le motivaba. O sea, que uno tiene que buscar su motivación. Entonces, no hay que desesperarse ni desmotivarse, porque uno no es bueno en ciertas cosas en el colegio. Dice, el sol sale para todos, muchachos. O sea, es cuestión de experimentar y ver lo bonito que es. Cuando uno ve que las matemáticas sirven para hacer algo importante para la vida de otros, recién te da ganas de estudiar matemáticas. Pero sin embargo, en el colegio uno estudia matemáticas para probar, ¿no? Dice, bueno, ya. Pero si uno le ve la importancia en una carrera, en una ingeniería, por ejemplo, la cosa cambia, ¿no? Así como cuando uno estudia biología en el colegio, biología, a veces de la célula, ¿no? Dice, pero luego entras a medicina y ves que si no sabes bien lo que es la célula, no puedes ayudar a una persona a salvar su vida. Entonces te pones a estudiar, ¿no? Y dices, bueno, pues tendré que estudiar bien, ¿no? Luego lo mismo aquí. Si tú haces un mal cálculo, un avión se puede caer, o sea, ¿no? Un edificio se puede derrumbar, ¿no? Una antena puede estar mal puesta y no comunicar a toda una ciudad y dejar incomunicada a mucha gente durante mucho tiempo. O sea, de eso estamos hablando. Cuando uno ve la importancia que tiene las ciencias básicas, la física, la matemática, en la vida de uno, en la vida de las personas, la perspectiva cambia totalmente. Así que simplemente yo les aliento, o sea, no se desmotiven por esos temas. Si están aquí, yo creo que es porque les gusta. Así que adelante, ¿no? Una cosa muy importante, y lo he resaltado con rojo ahí, todo grande, inquietud por la tecnología. Si les gusta la tecnología, no se preocupen. ¿Sí? Hay mucha gente que le gusta mucho la tecnología y dice, no, pero eso no es para mí. No, muchachos, la tecnología es bonita y ayuda a mucha gente. Cuando se usa bien, es un reto que hay que asumir en nuestra vida. El otro tema es razonamiento lógico. Hay que tener cierto razonamiento lógico, o sea, si pasa algo, entonces esto ya, si uno más o menos tiene esa capacidad, ese razonamiento lógico, una persona es muy lógica al pensar, pues está bien, es un perfil muy interesante para esta carrera. ¿Sí? Iniciativa y creatividad, ¿no? Es una ingeniería, también viene la palabra un poco de ingenio, ¿no? Aquí vas a aprender a desarrollar ese ingenio que tienes en potencia. También capacidad de trabajar en equipo, porque la ingeniería hoy en día ya no tiene que ver con temas a veces
Uno no puede trabajar personalmente en esto, sino que tiene que trabajar en un equipo, hay que entenderse con los demás para asumir desafíos, ¿no? Y una disposición a una participación activa al servicio de la comunidad. Es una carrera para servir a los demás, para ayudar a otros, ¿sí? Y ayudarnos a nosotros mismos. Es una carrera para sacar adelante primero a nuestro país. O sea, en una estadística que hace poco me había mostrado, se había visto ahí que en el Perú todo el mundo quiere estudiar administración de empresas, es la carrera más popular. Luego aparecen otras carreras así similares, ¿no? Dice, bueno, y entonces, ¿y nuestro país cuándo va a desarrollar su propia industria? O sea, hay propia industria, pero es poca, ¿no? No vamos a vivir en la minería toda la vida, o sea, esto va a durar 20 años. Entonces tenemos que pensar en cosas que nos den una sostenibilidad en el futuro para nuestro país. Por eso es importante. Fíjense, el Perú, ¿en qué puesto en el mundo está en explotación de cobre? ¿Alguien sabe? Primero, segundo, tercero. Por ahí, ¿no es cierto? Siempre está, ¿no? Tercero, creo, ¿no? Sí. En oro creo que es primero. No me acuerdo. Pero fíjense, somos líderes en exportación de cobre, Cuando uno compra un cable de cobre, ¿qué dice? Made in China, made in Taiwán, en todos lados menos en el Perú. Ya, en el Perú no hacemos un cable de cobre. Entonces o sea, ya es hora de hacer algo, ¿no? O sea, es hora de cambiar esa mentalidad. O sea, ¿no? Y también el petróleo, ¿no? Venezuela fue el petróleo, ¿no? El petróleo que es o el gas de camisea. Fíjense que un barril de petróleo, ¿cuánto estará? ¿$35? No me acuerdo. ¿Cuánto está? Ya, pero un gorrito de Mickey Mouse que está hecho de petróleo, ¿cuánto está? Ya, ¿y cuántos gorritos se puede hacer con un barril? Sí. Entonces, fíjense, en Estados Unidos, por tener Disneylandia, con 10 gorritos, compran 2 barriles de petróleo que tanto cuesta sacar. O sea, tecnología. O sea, la diferencia de la tecnología es esa. O sea, el valor agregado que le damos a las cosas. Y eso es lo que nos falta. Por eso es importante apostar por estas carreras. Bueno, nada más. Eso, bienvenidos a la ingeniería. Y ahora en este momento va a haber una breve demostración en vivo de algunos compañeros. ¿Verdad? Sí, ahora sí les voy a obligar a hacer preguntas, porque si no ya me siento mal. ¿Alguna pregunta, por favor, aunque sea qué hora es? No sé. Ahí está nuestro señor anfitrión. Buenas tardes. Buenas tardes. Dado el crecimiento de la universidad en cuanto a la calidad de profesores, me imagino que también hay una proyección en cuanto a que los alumnos de acá hasta terminar los 5 años y los 2 para una maestría, 2 más para un doctorado y etcétera. ¿La universidad está contemplando también ese crecimiento en cuanto a realizar estas maestrías, doctorados? Sí, es algo que estamos trabajando a mediano plazo, el desarrollo de una maestría. El doctorado es un poco más complicado, pero sí, maestría sí vamos a lanzar. Ahora, una fecha exacta no podría darle, pero es mediano plazo, o sea, 1 año y medio, 2 años, más o menos aproximadamente por ahí. Porque hay mucha demanda de ingenieros que quieren realizar posgrado y no encuentran un ámbito para hacerlo. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Muy bien. Luego se van a hacer acreedores los que han preguntado un vale de $1,000. Buenas tardes. Disculpe, en la mayoría de universidades de ingeniería electrónica y de ingeniería de telecomunicaciones va separada. Aquí la están juntando, pero en sí, ¿a qué le da más énfasis? Sí, en realidad un poquito más de énfasis le damos a las telecomunicaciones, porque esa es nuestra carrera de origen. O sea, si alguien ha estado
estaba al día con la universidad, la carrera fue fundada como Ingeniería de Telecomunicaciones en 2005. Entonces, el año pasado, a mitad de año, es que se ha hecho el cambio de denominación y de plan de estudio. Y por la herencia que tenemos, y también por la importancia que tienen las telecomunicaciones, de hecho, lo que pasaba es de que nuestros egresados, a pesar de tener una formación solo en Ingeniería de Telecomunicaciones, ya para ellos no era difícil pasar en los puestos laborales a temas de electrónica, por la base que tenían. Pero lo que hemos preferido es, ahora hemos hecho una carrera, se podría decir, agrupando todo esto para que tengan también más ofertas laborales, o sea, para que los egresados tengan más ámbitos de trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, esta carrera se llama Electrical and Computer Engineer, o sea, esa es una, y hay otra que se llama no, sí, efectivamente es ese, ¿no? Electrical and Computer Engineer. Es S, las siglas son S, Electrical and Computer Engineer. Y ahí ellos tienen una visión diferente, o sea, ellos hacen carreras generales de 4 años, por ejemplo, Electrical and Computer Engineering, donde hacen todo esto. O sea, prácticamente es nuestra carrera. Solo que nosotros, en vez de ponerle Electrical and Computer Engineering, hemos puesto Ingeniería Electrónica y Telecomunicación. Y se ve prácticamente los mismos contenidos, etc. La motivación de este cambio reciente, porque esto desde hace, se puede decir, medio año, justamente es que los egresados tengan una más amplia oferta laboral. Porque lo que pasaba era que nuestros egresados, a pesar que conocían todos esos temas, como en el título decía Ingeniería de Telecomunicaciones, a veces no agarraban el trabajo, pero sabían. Entonces dijimos, bueno, pero si ya hacen muchos de estos temas, ¿por qué no hacemos que el bachillerato, el título salga como Electrónica y Telecomunicaciones y modificamos también el plan de estudio? Eso es lo que hemos hecho recientemente. Y bueno, eso sería. Gracias. ¿Qué vas a preguntar? Ah, no. Señora. Buenas tardes. ¿Por qué requieren las empresas, en estos casos, elegir al profesional que ha hecho la maestría en otro país? Entonces, ¿se podría programar que se haga maestrías aquí en la universidad? Me imagino que deberían de perseguir a los que hacían, no a los de otros países o va a seguir programando. Sí, yo creo que también, gracias por la pregunta, yo creo que también esto tiene que ver con el hecho de que lamentablemente en nuestro país la educación universitaria es un poco deficiente, digamos, por no decirlo menos. Lamentablemente nuestra historia no nos acompaña, digamos, en el país. Entonces, salvo muy pocas y honradísimas excepciones, las maestrías son buenas, ¿no? Justamente también ese es uno de los motivos por el que nosotros no lanzamos la maestría, porque lo que hemos querido es tener una plana docente capaz de dar una maestría de carácter internacional. Que si lo hubiéramos lanzado antes hubiera sido un poco irresponsable, ¿no? O sea, si bueno, sí, para que la gente venga, pero luego pues no es una maestría de calidad, ¿no? O sea, lo que queremos es una maestría de calidad, inclusive que tenga capacidades de convalidación con otra universidad extranjera, etc. Pero efectivamente, o sea, si hubiera buenos posgrados en nuestro país, pues no habría necesidad prácticamente, a veces ni de salir al extranjero. Yo, por ejemplo, yo estoy en España. En total he estado, bueno, con la otra maestría he estado como 7 años en España. Y la gente española hace maestrías ahí en España. Claro, o sea, y su doctorado también lo hace ahí, es de calidad, y está ahí, y normal, o sea, y son maestrías y doctorados de mucha calidad. Entonces, claro, algunos, si consiguen alguna oportunidad para viajar, también viajan, etc. Pero si no hay necesidad, se quedan. Entonces, en nuestro país lo que está pasando es una fuga de talentos, ¿no? Por todos lados no les damos oportunidades, entonces pues, la gente viaja, que dice, tanto laboralmente como para estudiar, ¿no?
Sí. Todos tenemos que mejorar, o sea, nosotros como las universidades tenemos que mejorar más y también si las universidades están bien, la sociedad también. Todos vamos a estar bien, todos ganamos. ¿Alguna otra? Bueno, pues si no hay más preguntas. Tú estás ahí a su lado. ¿Tú le has obligado a preguntarle? Okay. Bueno, usted como no me equivoco, el director de la carrera, y bueno, viendo toda su trayectoria, ¿usted cree que la tecnología llega a un punto en que llegue a su límite? Porque, por ejemplo, ya recientemente me he enterado hoy día que ayer en el CES, que realizan todas las empresas tecnológicas, por ejemplo, Samsung ya ha sacado la primera pantalla flexible de 1 pulgada, no, 1 milímetro de grosor, con la cual uno puede realizar llamadas. Entonces, llegará un momento en el cual la tecnología llegue a su tope. Gracias por la pregunta. O sea, es lo que vemos, ¿no? O sea, todos nosotros vemos de que esto va cambiando, va aumentando. Ahora, es una pregunta hasta medio filosófica, decir hasta dónde vamos a llegar, digamos, ¿no? Como les decía al principio, lo único que podría responder a una pregunta de ese tipo es que el límite va a estar en nuestra capacidad de hacer algo. O sea, así como en la ingeniería de minas el límite está en cuántos recursos vas a sacar, en este tipo de cosas el límite está en la cabeza, ¿no? O sea, hasta dónde nuestra mente puede dar, puede llegar. Y eso, en un sentido sí relativo. O sea, a veces lo que nos imaginemos podría ser que se haga. O sea, temas súper complicados que antes era imposible pensar ni siquiera en ellos, hoy en día hasta pueden ser una realidad, ¿no? O sea, entonces, de acá a unos años, ¿qué pasará? ¿A dónde llegaremos? Pues es una pregunta bien complicada. Y si habrá un límite, lo único que sé es de que en este último tiempo, la tecnología, para que se hagan una idea, el 85% de todos los inventores que han existido en el mundo viven todavía. O sea, quiere decir que casi todos los inventos más importantes de la humanidad se han hecho ahorita, hace 70, 60 años como hoy. Hace 100 años eso no se podía decir, ya muchos inventores ya estaban en la tumba, pero ahora, o sea, el 85% de inventores de cosas que existen, inventadas, viven actualmente. O sea, y también otro dato es que, si no me equivoco, cada 5 años el conocimiento de la humanidad crece a tal punto que casi se duplica. O sea que estamos hablando de cosas ya muy grandes, ¿no? Pues lamento no poder responder a la pregunta, pero es súper complicado. ¿Alguien más? César. Buenas tardes. La malla curricular de la escuela, ¿cómo funciona? Mayormente está basada en ingeniería de telecomunicaciones, o también tiene algo también de electrónica, como usted estaba diciendo, que mayormente están más incentivados en telecomunicaciones. Sí, a ver, gracias por la pregunta. Electrónica es la base de la carrera. O sea, la electrónica se puede decir como la tecnología electrónica como base. Entonces hay unos semestres iniciales en los que se estudia circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, electrónica digital, etcétera. Y también cosas muy relacionadas, bueno, microprocesadores, que tienen que ver ya con computadoras, arquitectura de computadoras, microcontroladores, etcétera, ¿no? Ahora, luego hay se podría decir, como 2 líneas importantes, y una gira en torno al control y automatización electrónica. Como le había dicho, no sé si estuviste al principio, pero a tu compañero, toda la electrónica de control, digamos, es
es toda la línea de control de dispositivos para la industria, ¿no? De procesos, o sea, te tiene que poner, si uno está en una fábrica o en cualquier industria, en cualquier momento, o un edificio inteligente, etcétera, se tiene que poner dispositivos para censar, por ejemplo, todas las cosas que están pasando, sensores de temperatura, sensores de humedad. En una fábrica, por ejemplo, eso normalmente hay, en una minera todas tienen, ¿no? Entonces, pero esos datos hay que procesarlos y hay que trabajar con esa información y muchas veces se tienen que activar mecanismos automáticamente. Todo eso funciona solo. Si uno va a la fábrica de noche, a ver la fábrica está solita y fantasma ahí trabajando, no, todo está automatizado, ¿no? Solamente hay un supervisor ahí con su tablerito chequeando. Ya, eso justamente es un diseño que se ha hecho, pues un producto de un proyecto, etcétera, que se implementa, ¿no? Entonces, todos son procesos de control, entonces el área electrónica de control, y se aplica no solamente en las industrias, sino en las casas, en las alarmas, en los aviones, o sea, piensa en cualquier cosa que tenga algo electrónico y ahí está. Ahora, y hay otra línea que sí es verdad que tiene un sesgo un poco mayoritario, un poco más grande, en telecomunicaciones. ¿Y eso por qué? Porque las telecomunicaciones son un poquito más difíciles, o sea, en cierto sentido, son más delicadas, digamos, o sea, porque las telecomunicaciones ya no estás tratando solamente con un proceso industrial, sino que estás tratando con información. O sea, eso justamente es una diferencia muy importante. Por ejemplo, todos tenemos luz en nuestra casa, aquí hay luz, ¿no? Entonces hay una empresa de energía eléctrica, en este caso es SEAL, ¿no? Hay una empresa que lleva energía eléctrica a nuestras casas, ¿no es cierto? Ahora, la distribución de esta red eléctrica no es que sea fácil, obviamente tiene sus retos, es difícil, etc. Pero no trata con información, ahí no estás transmitiendo bits, ni bytes. Ahí estás transmitiendo energía. Es como si tú pones una tubería de agua, ¿no? Y por ahí va todo el agua y también la energía es más o menos así. Pero cuando hablamos de telecomunicaciones ya hablamos de datos, o sea, estamos hablando de información de personas, o sea, que información confidencial, hay que encriptarla, hay que procesarla, hay que modularla, o sea, tiene todo un procedimiento un poco más complicadito. Y es por eso que las telecomunicaciones en el mundo, los ingenieros de telecomunicaciones son universalmente apreciados, digamos. Entonces, nosotros no hemos querido, al cambiar de denominación de carrera a electrónica de telecomunicaciones, no hemos querido perder eso bueno que ya teníamos, ¿no? Entonces, y en el plan de estudios se refleja también eso. Pero digamos, en un porcentaje se podría decir que, a ver, de base electrónica puede haber un 30%, luego de control 30% y de telecomunicaciones 40%. O sea, 30, 30, 40. O sea, si me animara a dar un porcentaje así un poco... Y no sé si respondí la pregunta, pero haberlo hecho, gracias. Sí, bueno, muy bien. Entonces, ¿tenemos preguntas? A ver, vamos a invitar aquí a los muchachos, al profesor Manuel, todo el mundo que tenía preparado una pequeña demostración con unas cositas que se hacen en la carrera, pues en el pregrado, ¿no? Entonces, son cosas que se hacen en las clases y en los cursos. A ver, ¿quién se anima a salir primero? Vamos a invitar a Marta, casi egresada del programa. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Marta Molina y bueno, yo les voy a presentar un proyecto en el que hemos estado trabajando junto con otra compañera y un profesor. Bueno, este proyecto lo hemos desarrollado en un software que ustedes van a utilizar mucho en la carrera, que se llama MATLAB. Bueno, como el profesor decía, nosotros lo que hacemos es tratar de información. Ese es uno de los puntos más importantes de la carrera. Y ya miren, por ejemplo, lo que les voy a mostrar ahora es un programita que lo hemos estado programando para que pueda seguir a una persona.
Es decir, para que pueda identificar cómo puede variar un entorno. Lo primero que se va a realizar va a ser grabar un entorno. Ya, por ejemplo, tenemos ese punto de ella, como pueden ver en esta imagen. Después de un tiempo se va a crear un background donde se va a tener que hacer la imagen fija, pero si cambia algo, ahora voy a necesitar un voluntario. No sé si alguien quiere participar. ¿Y alguien? ¿Veo manos? ¿No? Ya está bien, tu amigo. Sube, por favor. Y ya, miren chicos, lo que va a pasar, a ver, sube lento y lento. Y ya como pueden ver, efectivamente va empezando a reconocer, pues compara la imagen que tiene ahora con la imagen que ha guardado con anterioridad y se da cuenta que hay un objeto, no te ofendas, que no es igual. Entonces, como les dije, por las comparaciones que hace, te puedes seguir. Si quieres, te puedes mover a tu lado izquierdo, allá. Despacio, despacio. Mira, ahí estás. Ya ahora vente más para acá. Más para aquí. Ya. Y como les dije, va comparándolo con la imagen que teníamos al principio y puede ver que efectivamente hay algo que no estaba antes. ¿Qué es? Ya. Bueno, en lo que hemos estado trabajando reconoce hasta 4 objetos diferentes. No sé si desea alguien puede subir. ¿Qué tal? Tú de Chomba. Sí, sube tú. Puedes subir lento. Ya, ahora como han visto, sepárate un poquito más. Ya, perfecto. Ahí está reconociendo efectivamente a 2 objetos que no estaban en la imagen del principio. Personas. Ya, gracias chicos. Bueno, como les estaba explicando, este ha sido, digamos, un primer intento, pero si se sigue trabajando en esto se puede lograr muchas más cosas. Algunos